al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Una vez más reitero la bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes. Hoy vamos a tener un tema muy especial y el tema que hoy vamos a tener se titula Azazel, tipo y antitipo. Una de las cosas muy importantes que se maneja en el mundo de la teología son estos dos conceptos, tipo y antitipo. Ahora, ¿qué cosa es el tipo? El tipo es la sombra y el antitipo es la realidad de esa sombra. Por ejemplo, ustedes se acuerdan el relato de Abraham cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, que lo sacrificó, hizo un altar y puso a su hijo Isaac en el altar. Y Dios le dijo a Abraham que tomara el cuchillo y que sacrificara a su hijo. Ahora, ese es el tipo, eso es la sombra, eso es como decir, la sombra. Ahora, el antitipo es la realidad, o sea, es la realidad, y esa realidad la podemos encontrar cuando Dios sacrificó a su hijo en la cruz para morir por los pecados del mundo. Eso es lo que es el tipo y antitipo. La Biblia está llena de tipo y antitipo. El tipo es la figura, es la sombra. El antitipo es la realidad de esa sombra. Por ejemplo, el altar del sacrificio en el santuario terrenal, cuando el cordero, ¿quién representaba el cordero? A Jesús. A Jesús. El cordero, ¿cómo debía ser? Puro, sin mancha. Debía ser un cordero sin mancha, sin defecto ninguno. Ese es el tipo, es la sombra. Ahora, la realidad de la proyección de esa sombra, ¿quién era? ¿Quién es el verdadero cordero? Cristo Jesús. Entonces, en la Biblia, nosotros, tanto en el Antiguo Testamento, encontramos tipos. Y en el Nuevo Testamento encontramos antitipos, la realidad de lo que fue en el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a ver otro ejemplo. Ustedes saben de que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios mandó al pueblo a que celebraran la Pascua. ¿Y qué era lo que se comía en la Pascua? Pan sin levadura. Pan sin levadura, ¿y qué más? Un cordero por familia. ¿Y qué más? Hierbas amargas. Ahora, la Pascua en el Antiguo Testamento, que Dios la ordenó para que los israelitas lo celebraran, esa Pascua, ¿a quién apuntaba? A Jesús. A Jesús. Porque el mismo Pablo dijo que Cristo Jesús, que es nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado ya. Entonces, eso es lo que es tipo y antitipo. El tipo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es la sombra de algo, de una proyección que en un futuro se va a hacer realidad.
Ese es lo que significa la palabra tipo y antitipo. Ahora, hoy vamos a analizar, y de hecho el tema de hoy tiene que ver con el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada nosotros hablamos acerca de cuándo serán borrados nuestros pecados. Nosotros, el tema de la semana pasada, habíamos hablado cuándo es que los pecados del pueblo de Dios, del pueblo remanente, antes de la venida de Cristo Jesús, cuándo es que se borran. Y también en el tema de la semana pasada habíamos visto que hay una señal, y hoy la vamos a volver a ver de nuevo porque tiene relación con el tema hoy, que hay una señal que es la que nos dice de que nuestros pecados han sido completamente borrados del santuario celestial y que nuestros nombres permanecen en el libro de la vida y que ya hemos sido elegidos y sellados para la salvación. Entonces, hoy vamos a ver quién es Azazel. ¿Quién es Azazel? Entonces, vamos a ver el tipo y el antitipo. Y antes de continuar el tema, les invito a todos a inclinar el rostro. Yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu, Padre querido, se mueva con poder en este lugar santo donde tu nombre es invocado y que toque nuestros corazones y que nos ayude a entender lo que hoy vamos a hablar. Padre, permite que tu Espíritu tome el control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, de mis labios, de mis cuerdas vocales, y que sea Él el que me dirija y que sea Él el que hable a través de mí, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia y haz que tu gloria descienda en este santo lugar. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, en la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay algo muy interesante que encontramos, y es que Azazel solamente se habla de él en el capítulo 16 del libro de Levítico. Ahora, el capítulo 16 del libro de Levítico, ese capítulo 16, ¿de qué fiesta habla? Del Yom Kippur, del día de expiación, del día del perdón. También algunos lo llaman de el día de la purificación. Ahora, en ese día de expiación era el único día. En el día de expiación era el único día donde ahí estaba el macho cabrío Azazel. Entonces vamos a ver quién es Azazel. Cuando nosotros vemos el santuario terrenal, una de las cosas que nosotros habíamos hablado en el tema pasado era que cuando usted entra al santuario terrenal, que de hecho, ¿por qué puerta usted entra al santuario terrenal? Vamos a hacer un recordatorio. Por el oeste. ¿Por dónde? Oeste. Por el oeste. Por el este. Por el este. ¿Y por qué usted entraba por el este y no por el oeste? El sol estaba en ese lado. Exactamente, porque cuando usted entra por el este, el sol quedaba de espalda a usted. Y de una manera estratégica, Dios hace que cuando se construye el santuario, la entrada siempre sea por el este, porque si la entrada fuese por el oeste, cuando el pueblo se inclinara a adorar a Jehová, en vez de estar adorando a Jehová, pensarían que estaban adorando al sol. Ahora, hay algo muy interesante. La mensajera del Señor dice que cuando Cristo venga por segunda vez, viene por el este. Eso ella lo dice. Cristo viene por el este. Y noten que la entrada del santuario era por el este. Por el este se levanta el sol.
Por el este viene el sol de justicia, Cristo Jesús. Entonces, cuando usted entra al santuario, a manera de recordatorio, el primer mueble que usted se encuentra es el altar del sacrificio, en el atrio, en el patio. El segundo mueble que usted se encuentra es la fuente del agua de bronce. Y una de las cosas que habíamos hablado era que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santo. ¿Y para qué entraba al lugar santo? Bueno, recordemos que en el lugar santo, por ejemplo, los panes de la proposición se cambiaban cada 7 días. Una de las funciones que el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo también era para que el candelabro estuviese constantemente encendido. O sea, él proveía el aceite para que el candelabro que estaba en la parte sur se mantuviera constantemente encendido, y también en el altar del incienso que se proveía carbón para que el incienso constantemente ascendiera al trono de Dios. Ahora, también, aparte que él entraba para esas funciones, también el sumo sacerdote entraba para expiar la iniquidad del pecador. Recordemos que cuando el pecador cometía algún pecado, iba al santuario, a la parte del atrio, y ¿qué era lo que traía? Un cordero. Y entonces el mismo pecador, la persona que había cometido un pecado, ponía sus manos sobre el cordero y confesaba el pecado o los pecados que había cometido. Ahora, esa mano en el cordero era como una transferencia, que él estaba transfiriendo al cordero su pecado, su transgresión, y entonces ese cordero cargaba con el pecado o la transgresión del pecador. Una vez que el cordero se le transfería el pecado del pecador, el pecador quedaba sin culpa, quedaba perdonado porque transgredió la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero ahora, al él confesar su pecado sobre el cordero, él quedaba perdonado, quedaba limpio, pero el cordero cargaba la culpa. Y el mismo pecador, o sea, la persona que había sido perdonada y había transferido su pecado al cordero, tenía que coger un cuchillo y matar al cordero. Tomar la sangre y entonces el sumo sacerdote tomaba la sangre del cordero y la llevaba al lugar santo. Primeramente, él con la sangre rociaba los cuernos del altar del sacrificio. Después entraba al lugar santo para rociar delante del velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Rociaba el velo con la sangre. El sacerdote, cuando entraba al lugar santo, el sacerdote portaba el pecado, y el santuario se contaminaba porque al él asperjar con la sangre era como que el pecado lo estaba llevando al lugar santo. El santuario completo se contaminaba con los pecados de los pecadores. Entonces, ese era el servicio diario. Pero habíamos también hablado, a manera de recordatorio, que una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una sola vez al año. Es más, les voy a decir algo. Si el sumo sacerdote entraba el día que no fuese indicado por Dios, en el día de expiación, y entraba otro día, el sumo sacerdote moría. Ahora, el sumo sacerdote también, y vamos a aclarar, podía entrar al lugar santísimo fuera del día de la expiación, que se celebraba el día de la expiación, si el pueblo de Israel iba a marchar, que se iba a trasladar de un lugar a otro. El sumo sacerdote entraba, y recordemos que el arca era tapada, el arca del pacto, y el único que podía entrar a tapar el arca del pacto era el sumo sacerdote. Pero eso era si iban de un lugar, si se trasladaban de un lugar para otro. Ahí al sumo sacerdote
le era permitido entrar para tapar el arca, para que nadie viera el arca. Fuera de eso, si no se iban a trasladar para otro lugar y tenían que desarmar todo el santuario para llevarse todos los muebles del santuario, y si no tenía que entrar en el día del Yom Kippur, si entraba otro día fuera de esos 2 días, el sumo sacerdote moría. Ahora, en el día de expiación habíamos hablado que en ese día se llevaban 2 machos cabríos. Se llevaban 2 machos cabríos en el día de la expiación. Se llevaban 2 machos cabríos en el día de la expiación, el día de Yom Kippur, que era la fiesta más importante del pueblo judío. Y entonces Levítico 16:18 dice así: y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. O sea, habían 2 machos cabríos. Una suerte de un macho cabrío era para Jehová, pero la otra suerte, ¿para quién era? Para Azazel. Noten que entonces en ese día de expiación se utilizaban 2 machos cabríos, uno para Jehová, pero el otro era para Azazel. Y después más adelante vamos a ver quién representa a Azazel. Y noten que la palabra de Dios dice, sigue diciendo: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. El macho cabrío que cayere por suerte para Jehová, ese macho cabrío, el sumo sacerdote lo mataba, tomaba su sangre y la llevaba al interior, al lugar santísimo, como habíamos visto aquí en esta figura. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y asperjaba la sangre sobre el propiciatorio. Y después que salía del lugar santísimo, en la sangre del macho cabrío también la asperjaba en el lugar santo. Y de esa manera, mis queridos hermanos, el tabernáculo quedaba completamente limpio, porque durante un año entero todos los pecados del pueblo se acumulaban en ese lugar, en el santuario terrenal. Pero había un momento en que había que purificar ese santuario. Había un momento en que el santuario tenía que limpiarse porque estaba contaminado. Y solamente en el día de expiación era el día en que el santuario quedaba limpio. Pero no solamente el santuario, sino que el pueblo de Dios quedaba limpio completamente de sus pecados. Porque el pecador, habíamos dicho, que era perdonado cuando traía el becerro, cuando traía el corderito y ponía sus manos sobre el cordero confesando su pecado, él quedaba perdonado. Pero su pecado quedaba aquí en el santuario, no era borrado, era perdonado. Su pecado era perdonado, pero no borrado. Y quedaba aquí como un registro. De la misma manera sucede en el santuario celestial. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros somos perdonados, pero nuestros pecados, no son borrados hasta en el momento en que nosotros seamos juzgados. Es ahí donde se determina, cuando comienza el juicio de los vivos, si Dios nos permite estar vivos, cuando comienza el juicio de los vivos y pase nuestro nombre delante del juez del universo, es ahí donde se determina si nuestros pecados son borrados o si nuestro nombre del libro de la vida es borrado. Mientras tanto, nuestros pecados son perdonados
Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el momento en que vayamos a ser juzgados delante de la corte celestial, entonces ahí es cuando se borran nuestros pecados. De la misma manera sucedía en el santuario terrenal. En el día de expiación era que entonces el santuario se eliminaba completo, el registro de todos los pecados del pueblo de Israel que había sido perdonado, pero que era borrado en el día de la expiación, que era el séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes. Sigue diciendo, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo. Entonces, el macho cabrío para Jehová lo mataban, porque así su sangre hacía expiación. Pero el otro macho cabrío que era para Azazel, ese se quedaba vivo. Ese, mis queridos hermanos, no lo mataban. Ahora, ¿qué se hacía con el macho cabrío Azazel? Y que de hecho, déjenme decirle ya de antemano, se ha debatido mucho el significado del nombre Azazel. Pero si hay algo que los teólogos, muchos teólogos y comentaristas bíblicos han estado de acuerdo, es que el macho cabrío Azazel representa a Satanás. Aún en la literatura apócrifa del libro de Enoc, cuando ustedes leen el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, ahí se dice que Azazel representa a un ángel caído. A un ángel caído. Y entonces Azazel, el macho cabrío Azazel, es una representación de Satanás. Entonces dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Levítico 10. Levítico 16, 10. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que es para Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Mis queridos hermanos, el macho cabrío que era para Azazel, vuelvo y repito, no moría. Ahora, el santuario era purificado de todos los pecados y las iniquidades del pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Que eran borrados. Pero de una manera simbólica, todos esos pecados eran borrados del pueblo de Israel, limpiado y el santuario era purificado, quitando todos los pecados del santuario. Y entonces ahora el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y confesaba todas las iniquidades que el pueblo de Dios había cometido. Era como que durante todo el año los pecados se acumulaban en el santuario. Vamos a ponerlo así para que lo entiendan. Y en el día de expiación se limpiaba el santuario, se purificaba el santuario de todas esas iniquidades, pero esas iniquidades ahora se las ponían al macho cabrío Azazel, que representa a Satanás. Entonces el macho cabrío que era para Jehová hacía expiación con su sangre, limpiando al pueblo
La preciosa sangre de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, nos limpia a nosotros de todo pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para salvarnos de la condenación del pecado. Ahora, ¿cómo entonces vemos a Azazel? Ya vimos a Azazel en el tipo, en la fiesta del día de expiación, que era el macho cabrío que quedaba vivo y que se echaba suerte, uno para Jehová y el otro era para Azazel. Uno era sacrificado y el otro quedaba vivo, y el que quedaba vivo era para Azazel, que es una representación de Satanás. Ese es el tipo. Ahora, vamos a ver el antitipo, la realidad de esta maravillosa verdad que nos enseña la palabra de Dios en cuanto al día de expiación. Y vamos a utilizar la gráfica que nosotros siempre hemos usado. Pero antes, miren lo que dice este versículo, Levítico 16:22. Dice, y aquel macho cabrío, Azazel, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refieren? ¿A quién se refieren? Al pueblo de Dios. Cuando dice todas las iniquidades de ellos, se está refiriendo al pueblo de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten esta segunda parte que dice, de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ese macho cabrío, había un hombre designado que tomaba ese macho cabrío, Azazel, y lo sacaba del campamento y lo llevaba al desierto. Y lo dejaba ahí en el desierto. Según el Talmud judío dice que lo llevaban a un despeñadero, a una montaña en el desierto, y lo tiraban por el despeñadero para abajo. Ahora, lo más importante, yo quiero, mis queridos hermanos, que ustedes noten que por favor, que el macho cabrío cargaba las iniquidades del pueblo y era llevado a un lugar inhabitado, al desierto, un lugar inhabitado. Ahora, vamos a ver el antitipo de esta maravillosa verdad. ¿Cuándo es que se van a cumplir? Cuando nosotros vemos la gráfica de las 2300 tardes y mañanas, recordemos que en el año 31, cuando Cristo es crucificado y resucita, Cristo asciende al cielo e inaugura el lugar santo del santuario celestial para comenzar su obra sumo sacerdotal, el servicio diario desde el año 31 después de Cristo hasta 1844. Recordemos que en el santuario terrenal estaba el servicio diario, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santo todos los días, pero una vez al año entraba al lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús ascendió al reino de los cielos, Él comenzó su ministerio sumo sacerdotal, pero en el lugar santo del santuario celestial. Pero ahora en 1844 Cristo cambia de lugar. Cristo ahora pasa del lugar santo al lugar santísimo. Lo mismo que en el santuario terrenal. El sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Ahora Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial para purificar el santuario celestial de todos nuestros pecados que se han estado acumulando allí, como se hacía en el día de expiación. En estos momentos nosotros estamos viviendo bajo el día antitípico del juicio investigador, donde el pueblo de Dios tiene que estar orando, donde el pueblo de Dios tiene que estar confesando y arrepintiéndose de los pecados, de nuestros pecados,
para que entonces cuando nuestro nombre pase en el juicio, entonces nuestros pecados sean completamente borrados. Nuestros nombres queden retenidos en el libro de la vida y entonces recibamos el sello de Dios, que es la garantía de la inmortalidad sobre la generación que va a estar en pie hasta que Cristo venga, mis queridos hermanos. Es un tiempo solemne el tiempo que estamos viviendo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Manuscrito 22, 1890, párrafo 25 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y ella cita primera de Juan 1, del 7 al 9. Dice: dejad que nuestros pecados vayan antes al juicio para que sean borrados. Para que sean borrados cuando venga el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Mi pregunta es: ¿cuándo es que nuestros pecados son borrados? Cuando ya viene el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere ella al tiempo de refrigerio de la presencia del Señor? Derramamiento del Espíritu Santo. Al derramamiento de la lluvia tardía. Ella dice aquí: dejad que nuestros pecados vayan ante el juicio para que sean borrados cuando venga el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Cuando la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo descienda sobre el pueblo de Dios en esta última generación que estamos viviendo, es porque en el santuario celestial ya fuimos juzgados y ya fuimos hallados dignos de recibir la corona de la vida eterna, de recibir la inmortalidad, de estar con Cristo en el reino de los cielos. Por eso la señal de saber de que nosotros vamos a ser herederos del reino de los cielos es cuando nosotros recibamos la lluvia tardía. Porque antes de recibir la lluvia tardía, nuestros pecados tienen que ser borrados. Pero nuestros pecados tienen que ser borrados no para seguir pecando. Porque ya cuando eso suceda, que nuestros pecados sean borrados, es porque esa generación, esa última generación poderosa, es una generación que habrá vencido el pecado por la gracia de Cristo y habrá tenido en sus vidas el carácter de Cristo. Cuando usted se arrepiente y por la gracia de Cristo usted busca el poder de Cristo para vencer, y usted obtiene la victoria sobre el pecado, y usted ha alcanzado esa perfección de carácter que Dios quiere ver en usted. Y una vez que usted haya vencido el pecado por la gracia de Cristo y haya alcanzado esa perfección de carácter, los pecados son borrados y entonces viene sobre usted la lluvia tardía. Hermano, como había dicho la semana pasada, la lluvia tardía, el Espíritu Santo no va a habitar en una persona pecaminosa, en una persona que constantemente tenga el hábito de practicar el pecado. El Espíritu Santo no va a habitar en un corazón sucio y pecaminoso, donde en ese corazón lo único que sus pensamientos son solamente ¿de qué? De continuo solamente al mal. El Espíritu Santo no va a habitar en un corazón que esté lleno de la basura mundanal. Porque hoy en día conozco cristianos que no quieren de que Cristo venga antes, sin que primero ellos viajen el mundo entero y visiten el mundo entero y conozcan el mundo entero. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que tiene en su mente? ¿Qué tiene en su mente? La mundanalidad. Que está pensando primero en visitar los lugares lindos de este mundo antes que Cristo venga.
Y si Cristo viniera hoy para esas personas, la venida de Cristo sería frustrar sus planes. Si Cristo viene hoy, ok, está bien, me voy con Cristo, pero bueno, ya. Se me acabaron los planes de viaje. Se me acabaron los planes de viaje. Por eso es que ella dice que la lluvia tardía va a venir sobre aquellos que se hayan arrepentido y hayan alcanzado la victoria sobre el pecado. De hecho, vamos a ver otra cita más. El conflicto de los siglos, página 539. Párrafo 1 dice: la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres, atiendan ahora esta parte, hermano, miren lo que dice, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinados. ¿Qué está queriendo decir ella? Que es imposible que tus pecados sean borrados sin que tú hayas sido examinado en el juicio primero. Porque para que tus pecados sean borrados, tú tienes que ser examinado. Tú tienes que ser examinado para determinar, mis queridos hermanos, y siempre lo he dicho, el propósito del juicio es para determinar quién es el que es digno de estar en el reino de los cielos. ¿Quién es el que es digno de estar allí? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Y no todo el que está en los caminos de Dios es un buen hijo de Dios. Sigue diciendo ella. Pero el apóstol Pedro dice que los pecados de los creyentes serán borrados cuando venga ¿qué? Los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Y ella cita Hechos 3, 19, 20. Donde Pedro dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y venga y el Padre envíe a Jesucristo. Por eso es que hoy en día, mis queridos hermanos, vemos muchas iglesias que dicen, vamos a orar 10 días para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, para que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. ¿Cómo tú vas a estar, para tú poder estar orando 10 días o 40 días para que el Espíritu Santo se derrame en tu vida? Tú primero tienes que haber alcanzado esa perfección de carácter, según ella lo dice aquí. Y según lo vimos en el tema pasado. Tú tienes que haber, por la gracia de Cristo, caminar en esa victoria. Mientras que por un lado se dice que tú no vas a poder vencer el pecado y que no te dé temor fallar y que no te dé temor errar. Por otro lado, la palabra de Dios y la mensajera del Señor nos dice que sí se puede vencer el pecado. Que sí, por la sangre de Cristo, tú puedes caminar en esa victoria. Que sí, por la sangre de Cristo, tú puedes llegar a ser un hijo de Dios poderoso en Cristo Jesús. Caminando en esa victoria, gozándote en la verdadera libertad que Cristo da y no siendo un esclavo del pecado. Porque cuando usted dice que usted va a estar pecando hasta que Cristo venga, usted en pocas palabras me está queriendo decir que yo voy a seguir siendo un esclavo de las drogas,
que voy a seguir siendo un esclavo del cigarro, que voy a seguir siendo un esclavo del alcohol, que voy a seguir siendo un esclavo de la envidia, que voy a seguir siendo un esclavo de la mentira, que voy a seguir siendo un esclavo de la fornicación, del adulterio, que voy a seguir siendo esclavo de ser un ladrón. Eso no es victoria y no es verdadera libertad. Porque la verdadera libertad que Cristo da es para que tú rompas las cadenas, para que no sigas siendo más esclavo de aquello que te destruye a ti, pero que desagrada a Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. Dios no se goza en el pecado. Dios no disfruta el pecado, porque Dios es santo, es santísimo. Y Dios quiere que de la misma manera en que Él odia el pecado, también nosotros odiemos el pecado. No que disfrutemos del pecado. Amén. El juicio, sus eventos y su orden, página 23. Hermano, yo les recomiendo, por favor, si ustedes pueden comprar este libro, cómprenlo. Este libro está disponible en Amazon, es un libro buenísimo, no vale casi nada, lo que vale es bobería, y es un libro bien finito que en 2 o 3 días se lee. Pero aquí el pastor John Neville Andrews, pionero adventista, teólogo, da una disertación, hermanos, magistral, una disertación magistral acerca del juicio investigador, sus eventos y su orden. Un libro maravilloso que se lo recomiendo. Yo lo compré y lo leí y, hermano, es maravilloso. Noten lo que dice ahora el pastor John Neville Andrews, pastor, teólogo, pionero adventista. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Jeremías 50:20. Dice: cuando se cumplan estas declaraciones proféticas, ya no necesitaremos un abogado, intercesor, mediador o sumo sacerdote. Y en el conflicto de los siglos, la hermana White corrobora lo que dice el pastor Andrews, donde dice que cuando Cristo concluya su ministerio sumo sacerdotal en el reino de los cielos, dice que el pueblo de Dios tiene que mantenerse puro delante de un Dios santo. Y noten que lo que hace concluir el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial es cuando los pecados del pueblo de Dios sean borrados y recibamos la lluvia tardía y el sello de Dios. Hermano, ya concluyó la obra de Cristo, porque ya Cristo ya tiene un pueblo listo para ser trasladado al reino de los cielos. Ya no se necesita más abogado, ya no se necesita más mediador, ya no se necesita más intercesor, porque ya su obra habrá terminado y sus súbditos ya están completos y listos para ser trasladados al reino de los cielos. Sigue diciendo: nuestros pecados nunca después existirán, porque si Cristo borra nuestros pecados, ¿ustedes creen que pueda volver a existir esos pecados? No. Si la palabra de Dios dice que Dios borra nuestros pecados, y Él mismo dice: y nunca más me acordaré de tus pecados. Y eso mismo lo corrobora Jeremías 50:20, donde dice: en aquellos días, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, porque sus pecados han sido borrados. El pueblo de Dios ha llegado a esa perfección de carácter, a un varón justo, perfecto, temeroso y apartado del mal, como lo era Job.
Y por eso es que dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. Sobre esa última generación, mis queridos hermanos, Satanás no va a tener nada contra nosotros. Satanás no va a poder decir, tú eres un pecador, porque tú hiciste esto. No, porque Dios borró nuestros pecados. Y por la gracia de Cristo alcanzamos la victoria y nos mantenemos en constante oración y comunión con Dios para mantenernos en esa victoria. Porque eso no significa que cuando usted alcance la victoria sobre el pecado, ya usted no necesita orar más. No, a esa hora usted necesita seguir orando más de lo acostumbrado. Y estar más en comunión con Dios. Estar más de rodilla delante de Dios. Para usted mantenerse en esa victoria. Hasta que el día en que Cristo venga a buscarnos, ya no necesitaremos más de la oración, de orarle al Señor. Pero la oración es el arma poderosa, es la clave, hermanos, para derrotar a Satanás. Dice, nuestros pecados nunca después existirán, ni siquiera después existirán ni siquiera en el registro del tribunal del cielo. Nuestra inocencia, miren lo que dice el pastor Andrew, cuando nuestros pecados son borrados, dice, nuestra inocencia perdida habrá sido entonces recuperada. ¿Qué fue lo que perdió Adán en el Edén? Su inocencia. Su inocencia. Y cuando nuestros pecados sean borrados del santuario celestial, ¿qué es lo que recuperaremos? Lo que Adán perdió. La inocencia. Dice, nuestra inocencia perdida habrá sido entonces recuperada y seremos entonces semejantes a los ángeles de Dios. Miren qué lindo, hermano. Seremos entonces semejantes a los ángeles de Dios que caminan en su rectitud original. Hermano, y quiero decirle algo. Esta teología del pastor Andrews la apoyó la profeta de Dios. Esto es verdad presente. Esto es en lo que más hoy el pueblo de Dios tiene que estar pensando. Recuerdo que años atrás, al principio de yo comenzar la iglesia, habían predicadores que predicaban temas cómo vencer el pecado, cómo vencer la tentación. ¿Ustedes no escuchaban esos predicadores? Yo los escuchaba. Cómo vencer la tentación, cómo vencer el pecado. Le daban herramientas a la iglesia para que la iglesia pudiera hacer frente a la tentación y al pecado. Hoy en día no te dan herramientas para hacerle frente a la tentación y al pecado. Hoy lo que te dan herramientas para que tú te sigas gozando en el pecado y sigas disfrutando del pecado. Porque es más fácil dar herramientas para que las personas sigan disfrutando del pecado. Es más fácil eso y decir, sigue pecando, tú tienes una naturaleza pecaminosa, eso tú nunca lo vas a poder vencer. Es como decir, no luches contra la tentación, abraza la tentación, disfruta la tentación, vive la tentación, goza de la tentación, gózate en el pecado. Es fácil y eso es lo que todos o a muchos les gusta oír. Pero lo que a muchos no les gusta es estar en constante conflicto contra la carne.
Nadie quiere luchar contra la carne. Nadie quiere luchar contra sus deseos pecaminosos. Pastor, que la lucha es intensa. Claro, la lucha que tú tienes contra la carne era la misma lucha que tenía Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿O ustedes creen que Jesucristo no tenía que luchar contra los deseos? Porque Satanás lo tentaba. Y como Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, sus tentaciones eran mucho más fuertes. Porque de alguna manera Satanás tenía que hacerlo caer a Jesús. Y Jesús tenía que luchar. Pero hoy el cristiano no quiere luchar contra sus deseos carnales. Al contrario, hoy el cristiano lo que quiere es abrazar los deseos carnales. Y miren qué cosa más linda, mis queridos hermanos. Vuelvo y repito, donde el pastor Ando dice, nuestra inocencia perdida habrá sido entonces recuperada y seremos entonces semejantes a los ángeles de Dios que caminan en su rectitud original. Ese pensamiento, hermano, me emociona. Y noten que ya cuando nosotros ya hayamos vencido el pecado, nuestros pecados sean borrados, hayamos recibido la lluvia tardía y hayamos sido sellados con el sello de Dios, entonces, ¿qué es lo que se cumple? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique el pecado. Practique la inmundicia. ¿Qué dice? El que sea justo, practique la justicia. Y el que es santo, siga pecando todavía. Siga revolcándose en sus rebeliones, en sus maldades, en sus inmundicias. Sígalo practicando. Lo que dice, el que es santo, siga ¿qué? Santificándose. Porque una vez, como dije hace un momento, una vez que nosotros hayamos alcanzado esa perfección de carácter, tenemos que seguir en oración y en lucha para mantenernos en esa perfección, en esa santidad. Por eso dice, el que es justo, ya alcanzó la justicia, no tiene más nada que hacer. No dice, sí, en el original griego, te da a entender como queriendo decir que el que es justo, siga todavía practicando la justicia. No que tú eres justo y ya no necesitas más practicar la justicia. No, el que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, siga todavía practicando la santidad en el temor de Dios. Siga santificándose. ¿Y cómo yo sigo santificándome? Cuando sigo en los caminos de Dios, aferrado a la mano de Dios, orando, estudiando la palabra de Dios, testificando, manteniendo un canto cristiano en mi corazón. Cuando mi esposa y yo veníamos por la mañana, mis queridos hermanos, mi esposa y yo estábamos escuchando unos himnos lindísimos del himnario adventista, pero en inglés. Los himnos que nosotros cantamos, pero en inglés, con una melodía maravillosa. Y yo le decía a mi esposa, me gusta más cómo suenan los himnos del himnario adventista en inglés que en español. Yo se lo decía a mi esposa, hermano, unos himnos lindísimos. Y decía, qué maravilloso, qué melodía. Y me encanta más cómo suenan en inglés, porque yo le dije a mi esposa, cuando los cantas en español, la letra cambia. Pero en inglés usted lo escucha y dice, wow, qué maravilla, hermano. Solamente los que saben inglés y escuchen estos himnos en inglés van a entender lo que yo estoy diciendo. Es algo maravilloso. Miren para ir concluyendo, miren lo que dice la mensajera del Señor. Nosotros habíamos hablado que el macho cabrío Azazel en el servicio
del santuario terrenal en el día de expiación, el sumo sacerdote confesaba todos sus pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, y después que terminaba de confesar todos sus pecados y sus iniquidades, que ponía de una manera simbólica sobre ese macho cabrío Azazel que cargaba con todos los pecados y las iniquidades del pueblo de Dios, entonces un hombre designado tomaba ese macho cabrío y lo llevaba a un lugar inhabitado. Así dice la palabra de Dios, que lo leímos en Levítico, dice, a un lugar inhabitado, al desierto. Ahora, ¿cómo se cumple esto? O sea, el tipo era en el santuario terrenal, en los tiempos de las celebraciones de estas fiestas, de esta solemnidad importante, el día de expiación. Ahora, el antitipo, ¿cómo se cumple ahora? Mira cómo se cumple. Dice la mensajera del Señor, el conflicto de los siglos, página 539 y 540, dice: así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario. O sea, el santuario era limpiado. Para que me entiendan mejor, es como decir que el sacerdote ahora tomaba todos los pecados del santuario y lo ponía sobre el macho cabrío. El santuario quedaba limpio, pero el macho cabrío cargaba con todas las iniquidades. Dice, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario. Así también Cristo colocará todos estos pecados ¿sobre quién? Sobre Satanás. Entonces, habíamos dicho que el macho cabrío, Azazel, ¿quién es Azazel? Satanás. Es Satanás. Autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada, al desierto. Ese es el tipo. Ahora vamos a ver el antitipo. ¿Qué va a pasar con Satanás cuando se pongan todos los pecados sobre él? Dice, así también Satanás, cargando con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitante. Ahí está el antitipo. En el tipo, el macho cabrío era llevado al desierto, lugar inhabitado, y se quedaba ahí. No lo mataban, se quedaba ahí vivo, solo. Entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? Satanás, después que pongan todos los pecados sobre él, va a quedar en esta tierra desolada e inhabitada por 1000 años. Porque recordemos que cuando Cristo venga y lleve al pueblo de Dios para el cielo, ¿en esta tierra quedará alguien vivo? No. Todos los impíos estarán muertos y esta tierra estará completamente destruida, desolada. Entonces, lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento como figura o sombra, ahora la realidad se cumple en Satanás. Dice, en la tierra entonces desolada y sin habitante, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que han estado dispuestos a renunciar al mal. Una última cita para terminar. Conflicto de los siglos, página 416, párrafo 3. Dice, se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Me llama poderosamente la atención que la hermana Juez enfatiza, dice que los pecados que se pondrán a Satanás serán los que están verdaderamente arrepentidos. Significa que si hay un verdadero arrepentimiento, entonces que debe haber también un falso arrepentimiento. Habrán personas que nos harán creer que estarán arrepentidas verdaderamente, pero no estarán arrepentidas verdaderamente, sino estarán arrepentidos de una manera falsa.
Porque si existe verdadero arrepentimiento, también existe falso arrepentimiento. Y aquí ella menciona verdaderamente arrepentidos. Dice, cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para sacer. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, y aquí recalco, lo que hace terminar el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y concluir su oficio en el lugar santísimo, es cuando Él borre los pecados del santuario y los ponga sobre Satanás. Es lo que hace concluir su ministerio. Los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Entonces, mis queridos hermanos, finalmente el pueblo de Dios, el gran plan de salvación será consumado, llegará a su fin el gran plan de la redención, cuando ya después de los 1000 años Satanás sea destruido y los pecadores también sean destruidos, los impíos. Ahí terminará el plan de la redención, y ahí el pueblo de Dios de una vez y para siempre, y no solamente el pueblo de Dios, sino el universo quedará limpio, porque el pecado no se va a volver a levantar de nuevo por segunda vez. Y la tierra será purificada del pecado. Por eso es que después de los 1000 años, Dios hace descender fuego y azufre sobre la tierra, sobre los impíos y sobre la tierra, para quemar, para purificar esta tierra de todo el mal contaminado. Y entonces esta tierra, mis queridos hermanos, volverá a ser creada como al principio, cuando salió de las manos del Creador, antes de que el pecado arruinara la maravillosa creación de Dios. Satanás, mis queridos hermanos, es el culpable, es el que ha hecho a la humanidad sufrir. Por eso es que cada día, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y vemos las noticias del día y nos horrorizamos de las noticias del día, debemos de darnos cuenta que es el enemigo el que está causando sufrimiento, el que está trayendo desgracia a esta humanidad. Pero llegará un momento en que Él va a pagar por todo el sufrimiento que Él ha causado. Y ese día, mis queridos hermanos, no está muy lejos. Cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo y Satanás se quede aquí, en este lugar inhabitado, durante 1000 años, esperando su sentencia final. Él, con todos los ángeles caídos que se unieron en la rebelión con Él, y con todos los impíos que prefirieron aliarse a Satanás y no aceptar la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, mis queridos hermanos, de nuestra liberación no está lejos. Pero tenemos que seguir perseverando en los caminos del Señor, para que cuando llegue ese gran día de liberación, podamos decir, como dice el profeta Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo, y permite el Señor que nosotros vivamos y estemos vivos para poder pronunciar esas palabras. Amén. Esas palabras de gozo, esas palabras de júbilo, donde saldremos de este mundo, pero Azazel, que es Satanás, se quedará aquí en esta tierra inhabitado,
esperando su sentencia final hasta que llegue el momento de su destrucción y ya sí, ya no exista más el pecado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y puestos ahora todos de pie, mis queridos hermanos, vamos a cantar el himno final.